¿Qué importancia tiene esto? Muchísima, es uno de los pilares fundamentales de la salud bucal. Ese pilar invisible que no se tiene en cuenta o que a muchos les pasa inadvertido, y a veces sirven ciertas cosas que sucede con la articulación hasta de juego y lo adopta la gente como un hábito. Y bueno, por eso es lo que queremos hacer hincapié en la importancia que tiene la articulación temporomandibular en lo que es la articulación de cabeza o base de cráneo con el maxilar. Que a veces se le da poca importancia, Mariana, hasta inclusive, bueno, el uso del casco es un drama en Junín y en toda la ciudad chica del interior. Pero se le da poca importancia también cuando alguien usa casco, porque te dicen, no, yo quiero uno más abierto, uno que obviamente no te protege el mentón. Exacto, ¿no? El maxilar inferior. Sí, tiene una importancia general en todo. Como vos decías, hay mecanismos que se hacen los cantantes, la gente de la actuación y demás, movimientos que están relacionados directamente con la articulación del maxilar inferior con la base de cráneo, por ende con el maxilar superior, para lograr relajación muscular, para lograr buena postura y buena disposición de las fauces, de las cuerdas, de la cavidad bucal, para poder vocalizar y generar una buena caja de fonación con las cuerdas vocales. Y en lo diario, del que lo podemos llevar a cualquiera, vos, a mí, a cualquier persona que está en la casa, es la que nos permite poder realizar todos los movimientos, desde alimentarnos hasta poder comunicarnos, incluso hasta las tensiones musculares, que muchas veces estamos con contracturas, cefaleas, dolores de oído, que no se saben de dónde proviene. Todo puede estar indicada la causa o el origen ahí. ¿Y cómo se mejora la salud de todo ese aparato, de todo ese sistema? Por eso, lo que primero tenemos que entender, que a lo mejor es lo que la gente desconoce, por qué tanta relación en todo, es que es como cualquier articulación del cuerpo que está formada por dos partes óseas, dos huesos, que se relacionan entre sí con un menisco articular. Y a partir de ahí se ejercen los distintos movimientos. La parte ósea fija, digamos, es la base del cráneo, que la tenemos justamente, es como una cavidad que hay en el cráneo a la altura del oído externo, de donde tenemos nosotros el orificio del oído externo. Y la otra parte ósea, que es la móvil, que es el cóndilo del maxilar inferior, que es de la rama ascendente, y viste que es como una herradura el maxilar inferior. Bueno, una de las ramas ascendentes, una de las puntitas de esa rama calza perfecta y justamente en esa cavidad que está en la base de cráneo. Entre medio de esas dos bases óseas hay un menisco articular con ligamentos, obviamente, que es el que debe acompañar todos los movimientos que el maxilar hace en apertura, cierre, lateralidad, bostezo, grito, fonación. Por eso todas esas muecas, porque los mismos ligamentos y demás son los que activan las distintas musculaturas para las distintas cosas que queremos hacer. Entonces, que eso funcione armónica y coordinadamente es lo que nosotros necesitamos, y es a lo que se llama salud. Bien. ¿Y es común que haya disfunciones en todo ese sistema? Muy común. Porque uno, o sea, no le da bolilla y no es tema de tapa. No, por eso es el silencioso de la parte de la cavidad oral. Es bastante común hablar de problemas de rodillas, obvio, porque si no es muy presente la disfunción que al paciente le genere alguna molestia o que le llame demasiado la atención, muchas veces hasta que no va al consultorio y el odontólogo lo detecta, pasa inadvertido y dice, ay, pero esto yo lo hago hace un montón, me pasa hace un montón, no me duele, yo juego ruidos,
saltos, movimientos de coordinar para abrir y cerrar el maxilar. Y esas disfunciones, el problema es a la larga. O sea, una disfunción empieza con lo que nosotros llamamos un pequeño granito de arena, porque es textual. Un sobrecontacto dentario ínfimo puede empezar a generar una disfunción en la articulación. Si nosotros, por ejemplo, vas a un odontólogo, te tienen que hacer una restauración o lo que sea, y esa restauración queda más sobreelevada o en no oclusión correcta con el antagonista, está creando un sobrecontacto. Es muy común que muchas veces y antes se decía, no te preocupes, en 2 o 3 días lo gastás, se gasta y vuelve a la normalidad. Sí, sí. Hoy eso es totalmente disfuncional. El paciente no se puede ir del consultorio con un sobrecontacto dentario, porque ya sabemos que está provocando que la articulación empiece a funcionar mal, porque detecta ese sobrecontacto y obviamente lo quiere salvar y empieza a modificarse la función. Por ejemplo, otro ejemplo, perdemos una pieza dentaria, no la reponemos. Las piezas dentarias vecinas se pueden inclinar, la pieza antagonista se puede extruir y eso genera pequeños contactos o pequeñas situaciones en la boca que no son las correctas. Y la articulación va a tratar de salvar y habitualizar ese movimiento, pero empieza a disfuncionarse. Claro. Entonces, muy pequeñas cosas, no solamente, la disfunción la puede provocar un golpe, un traumatismo o un mal hábito, porque muchas veces sucede, por ejemplo, rompemos nueces con los dientes, destapamos botellas. No solamente afecta la estructura dentaria, lo más afectado es la zona de la articulación. Bien, y entonces todo esto requiere un equilibrio, que cuando se pierde empieza a repercutir en otras zonas. Entiendo que si uno tiene una mala postura, una mala posición corporal, empieza a tener dolores de espalda, etcétera, etcétera, y por allí viene, no sé, de un problema que tiene en la plantilla de la zapatilla, ¿no? En este caso, vos hablaste de dolores de oído, hablaste de un sistema que es bastante complejo, inclusive cefaleas. Sí. Muchas veces, sobre todo los que tratamos a los chicos desde muy chicos con la funcionalidad, ponerle con la ortopedia y demás, todo el tema postural se evalúa, se debe evaluar. Y muchas veces ahí empezás a captar todo ese tipo de cosas y ves cómo se relacionan cosas en común y entre sí, que muchas veces el papá... Aparentemente tienen conexión. Claro, el papá dice, pero yo vine por los dientes torcidos, tan chuecos, y me terminó hablando de la planta de los pies, ponele, o derivándome al traumatólogo. Bueno, todo tiene que ver con todo. Entonces muchas veces trabajar de esa manera unicista, o por lo menos informarlo y decírselo al papá, mira, yo estoy viendo una cosa, estoy viendo otra, está bueno, porque vamos generando los cambios de conciencia que gracias a Dios hay hoy. Entonces, por ejemplo, el tema de una disfunción mandibular puede generar que el cóndilo o la articulación esté disfuncionando o se mueva hacia un solo lado, empiece con una pequeña lateralidad, ese menisco articular empiece a estar tironeado mal, entonces no acompañe a las estructuras óseas como corresponde y empieza a disfuncionarse. Para que eso suceda, la musculatura que está insertada en la base de la mandíbula, en la base de cráneo, que coincide con... Hay muchos músculos que compartimos con la parte del cuello, de la inserción del cuello, hace que adoptemos posturas viciosas, o ese músculo se acorte o se alargue, se contraiga, se contracture, para salvar todo ese tipo de problemas que se están generando, que por ahí son desapercibidos. Cuando pasa el tiempo, con el transcurrir del tiempo, eso ya se vuelve patológico. Entonces, por ahí lo primero que notamos es una contractura muscular.
en el cuello. Ay, no doy más del cuello, estoy torcido. El hecho de las, por ejemplo, posturas. Estás en tu trabajo, los chicos en la escuela, esta postura de estar apoyado sobre una mesa con la mano en la cara empujándonos la mandíbula. Dormir, nos acostamos a dormir y nos metemos la mano y empujamos la mandíbula hacia un costado. Son todas fuerzas y son todos hábitos viciosos que llevan a que con el correr del tiempo la articulación se disfuncione. Una más, te pregunto, que tiene que ver con el bruxismo y estas placas que se hacen hoy en día para evitar la destrucción de piezas dentarias. Y te pregunto esto porque cuando se incorpora un elemento como la placa, que es de silicona, probablemente a la noche el que es bruxista se la pase toda la noche apretando las mandíbulas y jugando con esa almohadilla. ¿Eso puede llegar a afectar en alguna medida? Sí, si no se controla. Buenísima la pregunta. Porque es muy común que el paciente diga, ay, yo estoy toda la noche apretando los dientes o tengo los dientes gastados porque hago bruxismo, me quiero poner una placa. Está muy bueno informar que las placas no son estandarizadas, porque si no se venderían en una farmacia, en cualquier lugar, vos te la pones y ya está. La placa tiene, una vez que se instala en la boca, primero se analiza qué tipo de placa necesita el paciente y una vez que está instalada en la boca requiere de un control durante un tiempo que es el que lleva a cabo el odontólogo, porque nosotros se pone una placa en base a un modelo de yeso o un modelo digitalizado, lo que uno quiera. Hoy con toda la parte digital tenemos prácticamente un margen de error cero. Pero los grosores que tienen la placa y demás, la boca es dinámica. Eso se hace en base a una estructura fija. Y la boca, el dinamismo de la boca, la habitualidad, los gestos, lo cotidiano que nosotros hacemos, eso no lo representa nada. Claro. Solamente cada individuo cuando lo tiene puesto en la boca. Y la placa, cuando vos dejás pasar al paciente 15 días, yo por lo general los controles primero lo hago a los 15 días, salvo que el paciente me llame y me diga algo en ciertas pautas que le doy a tener en cuenta. Después al mes, a los 3 meses, a los 6 meses y recién ahí podemos decir que bueno, te vuelvo a ver dentro de 6 meses más. Claro. Perfecto. Porque hay que seguir, porque la placa va hablando, nos va hablando a nosotros, nos va diciendo cuál es el movimiento que ejerce el paciente. Si hay mucho más de un lado, mucho más del otro, nosotros sabemos cuáles son los topes y estabilizadores necesarios para que la articulación esté en salud. Perfecto.